Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Guatemala, 3 de junio de 2018. La tragedia golpea de nuevo a los guatemaltecos. Esta vez fue provocada por el volcán de fuego, ubicado entre los departamentos de Zacatepeques, Escuintla y Chimaltenango. Varias erupciones en el volcán generaron gruesas columnas de ceniza y flujos piroclásticos que descendieron, afectando a varias comunidades de los 3 departamentos, especialmente la aldea El Rodeo y la colonia San Miguel Los Lotes. El saldo de vidas perdidas es todavía incierto, pero se estima que 1.7 millones de personas han sido afectadas. La noticia de la tragedia ha recorrido el mundo y la solidaridad de los guatemaltecos se ha vuelto a sentir. En memoria de las víctimas del volcán de fuego y en homenaje a todos los héroes anónimos que siguen salvando vidas. Buenas noches. Guatemala está atravesando por uno de sus momentos más tristes. Guatemala está de luto y hoy queremos discutir sobre las razones por las cuales ha ocurrido esta tragedia, cómo evitarlas, y tenemos a 3 expertos. En primer lugar, a la licenciada Susi Girón, directora de preparación de Conred, al ingeniero Jean-Roch Lebeau, quien es ingeniero geógrafo, máster en ordenamiento territorial, consultor en planificación y ordenamiento territorial y director general en la empresa Grupo Innovaterra. Y también al licenciado Manolo Varías, asesor nacional de respuesta de desastres de Naciones Unidas. Muchas gracias por participar de este programa que no deja de tener una nota triste, porque obviamente al momento en que realizamos este programa son 99 víctimas mortales las que se registran oficialmente y esa cifra pues sabemos que puede crecer. En primer lugar, me gustaría empezar preguntándoles cómo entender que suceda una tragedia de esta magnitud en un país en donde se sabe abiertamente que tiene riesgo de actividad volcánica
y que las personas estén viviendo cerca de un volcán, que por más protocolos de seguridad que se tengan, siempre va a existir el riesgo. ¿Cómo entender esta tragedia? ¿Qué factores inciden? Licenciado, empecemos con usted. Pues tal vez lo primero es efectivamente lamentar pues las muertes de esas familias. Estamos empezando el programa diciendo que nos encontramos casi siempre con Manolo y otros expertos en esos momentos después de una tragedia, lamentando lo que pasó, y muy poco tenemos oportunidad de incidir en los momentos para plantear la prevención. ¿Por qué ocurre eso? Uno de los grandes temas es que el riesgo es una construcción social, y eso creo que tenemos que partir de esa primera aceptación, que mezcla tres grandes factores: amenazas, vulnerabilidades y exposición. Y nuestro país, por sus características de pobreza, por sus características de asentamiento de su población, pues tanto en la exposición, es decir, estar cerca de un lugar donde puede ocurrir un evento físico, tanto del punto de vista de la vulnerabilidad, que tiene que ver con su condición de pobreza, pues está expuesta a una cantidad de posibilidades de que ocurran ese tipo de eventos. Y como sociedad hemos estado en el proceso de aprender a vivir y convivir con el riesgo, con cierta aceptación del riesgo que debe de estar en la sociedad, pero obviamente nos sorprende cuando vienen eventos de naturaleza distinta, cuando hay eventos que están fuera de los parámetros clásicos, como el que ocurrió el domingo. Lo vamos a discutir probablemente un poco en ese programa, y entonces vemos y pone al desnudo pues nuestra vulnerabilidad grande, todavía institucional, de sociedad, y frente a esos eventos de esa magnitud. Licenciada, parte de los cuestionamientos que se hacen es el rol que ha jugado Conred en estos momentos. Digamos, de las preguntas que flotan en el ambiente es: ¿se pudo salvar a más personas? ¿Pudieron haber salido personas antes de que fueran víctimas de este incidente o no? ¿Cómo evalúa usted la gestión de Conred en ese sentido? Esa pregunta, digamos, que ha estado, digamos, en el ambiente es un poco compleja, digamos, con todas las condiciones para responder de si se pudo o no se pudo por una condición específica. La población, digamos, que fue más afectada durante muchos años ha tenido un proceso de formación y capacitación donde se contaban con protocolos específicos en un proceso de autoevacuación. O sea, ustedes habían trabajado antes. Es correcto. Ocurre el fenómeno que el ingeniero mencionaba con anterioridad, o sea, esa condición de vulnerabilidad que incide también en esa construcción social y en la percepción del propio riesgo. Acostumbrados una comunidad a un tipo de eventos donde los lajares ocurrían para otra posición y no que fue en el evento de la tragedia, entonces incide también cómo percibo yo a lo largo de los años haber convivido durante años y fumarolas y signos precursores del volcán, y esa autoconfianza o exceso de confianza en que esto es un evento más y no pasa nada. Entonces también incide, ¿verdad? No es si hicimos o no hicimos las cosas adecuadamente, sino es el fenómeno en su totalidad, o sea, la investigación de ese fenómeno es lo que de aquí en adelante debería realmente de ocuparnos para no construir, digamos, nuevamente esos riesgos sociales, esas vulnerabilidades a las que estamos expuestas, ¿verdad? Que incide también no solo la vulnerabilidad de las que mencionaba, la parte estructural, sino también la parte social de cómo comprendemos y cómo percibimos el nivel de riesgo bajo el cual estamos expuestos. Entonces, la pregunta debería de ser si estamos o no preparados bajo esa condición de percepción, y no si Conred hizo o dejó de hacer las cosas, porque se contaba con un protocolo, se contaba con ejercicios de simulación y simulacro en los cuales la población eran parte. Pero en ese momento, por ejemplo, ¿verdad? Que le comento, digamos, a pesar de que estábamos monitoreando, entonces también está esa parte de la condición que el ingeniero hablaba sobre los niveles de pobreza, de generar riqueza en el país. Es sumamente complicado pedirle a alguien que abandone su hogar a pesar de que está viendo el riesgo y se pregunta: ¿y cómo me voy? ¿Y cómo hago para llevarme lo poco que tengo y los animales o los medios de vida con los que cuento? Es, digamos, también un tanto complejo. Pero sí se alertó a la población para que saliera en su momento y se activó un protocolo de desalojo, ¿o no?
no fue desalojo, en el proceso es un proceso de evacuación que efectivamente, prueba de ello, y lo lamentamos rotundamente, que también es otro cuestionamiento que andan al ambiente sobre si el delegado qué estaba haciendo o no. O sea, ustedes han visto incluso los videos donde el delegado está haciendo justamente ese proceso. Pero insisto, estaba la población acostumbrada a que los lajares bajaran por el lado de Yepocapa y no por esto, ¿verdad? Esa explosión súbita, digamos, aún se contara seguramente con muchos de los recursos, evacuar a una población en 20 minutos sería sumamente complejo, ¿verdad? Esa parte también es como para considerarla y analizarla. Ahora, pero sí se cumplió con la parte. Según entiendo lo que dice la licenciada Girón, entonces, Conred básicamente tiene que convencer a la gente para que salga. ¿Es eso un protocolo admisible o debería de haber un tipo de que participe una institución que básicamente obligue a las personas a salir de ahí, más allá que se les tenga que convencer? Bueno, primero, dando un contexto, y ya lo decía Jean Roche, año con año nos enfrentamos a estos fenómenos, y año con año analizamos y evaluamos lo que hay que hacer, y año con año intentamos mejorar. Parece que esa velocidad, ya lo dijimos aquí una vez, de lo que nosotros podemos avanzar es mucho más lenta que la velocidad con la que se construye el riesgo y suceden los eventos. Ya estuvimos en este mismo foro discutiendo después del deslizamiento de Cambrai, después de los terremotos de San Marcos y ahora la erupción del volcán de fuego. 3 eventos diferentes, 13 dinámicas diferentes. Con víctimas mortales todos. Con víctimas mortales todos, lamentablemente, y en ese sentido es triste y es frustrante algunas veces para nosotros enfrentar estos momentos. Las evacuaciones no pueden ser obligatorias. No habría un mecanismo que permita evacuar 20,000 personas si tiene que ser obligatorio, porque entonces casi que se necesitarían 20,000 soldados, 20,000 policías para hacerlo, ¿verdad? Las evacuaciones son un proceso conjunto de convencimiento y de confianza mutua que se construye a través de la preparación, como dice Susi. Susi es del Departamento de Preparación, y eso es un proceso de confianza que se va construyendo. Este programa es bien delicado porque las cosas que vamos a decir aquí son susceptibles de ser evaluadas con lupa, porque casi que estamos hablando también por personas que lamentablemente ya no están. Pero la respuesta a su pregunta es no, un proceso de evacuación no puede ser un proceso obligatorio, forzado. Tiene que ser un proceso de convencimiento mutuo, en el cual sí, obviamente es importantísimo la alerta. Quién decide en qué momento y cómo el mecanismo, digamos, escalonado va permitiendo esa evacuación ordenada. ¿Y existe el procedimiento para que esa alerta fluya rápidamente? Es decir, ¿se tienen, por ejemplo, la activación de sirenas o es que tiene que ir persona por persona y se va convenciendo pues, de una forma muy lenta, digamos? Hay un mecanismo. Nosotros en todo el proceso de formación y capacitación a través de los procesos de preparación, o sea, hay mecanismos que los diseñamos y los trabajamos acompañados con la comunidad, porque son ellos quienes deciden y diseñan sus propios mecanismos de alerta. O sea, ¿qué le es más funcional a esa población? En este caso habían pitos, que se conocen popularmente como los pitos, habían bocinas de igual manera, en casas específicas, entonces sí tenían, digamos, un sistema de alerta. De hecho, en las comunidades con las que trabajamos, todas cuentan con ese sistema de cómo comunicarse en un momento de eventual o potencial riesgo, ¿verdad? Ahora, la pregunta de fondo es, ¿deberían de haber estas personas vivido ahí? No. ¿Se les debió de haber permitido? ¿Se les tuvo que haber trasladado? Les dejo esa pregunta para el siguiente segmento. Continuamos en Dimensión. Seguimos en Dimensión hablando sobre la tragedia del volcán de fuego. Yo les hacía la pregunta, claramente cuando uno ve la geografía de Guatemala, hay lugares que definitivamente no deberían de haber
sido habitados, porque son vulnerables para deslizamientos como sucedió en el Cambrai o para el volcán. Incluso hay algunos que entiendo que no deberían de ser habitados por el tema de las fallas tectónicas que hay ahí, que los hace sumamente vulnerables en el momento de un terremoto. ¿De qué magnitud es el traslado que se tiene que hacer? ¿Se tendría que haberle pedido a esas personas que desalojaran y ser reubicadas o no, licenciado? Ingeniero. Ese es de los temas más estructurales que tienen que ver con esas discusiones que hemos tenido pues, justo en esos programas y tiene que ver con esa capacidad de la sociedad de vivir con el riesgo. Primero significa entender muy bien las amenazas y yo creo que el evento del domingo nos muestra que todavía nos falta muchísima información, modelos para entender flujos de ese tipo nuevos que vienen a afectar y en función de ese conocimiento de las amenazas determinar cuál va a ser algunas de las zonas que efectivamente donde se requiere mitigar el riesgo. Y mitigar, pues hay una paleta de opciones, desde hacer algunas obras que permiten del punto de vista de una inversión que permite pues, convivir con ese riesgo porque es aceptable, porque lo que pensamos que desde el punto de vista de la probabilística, de la estadística, donde estamos haciendo esa medida de mitigación, pues nos da una condición vivible. Pero sí, yo creo que el país, frente a esos eventos, debe de repensar muy fuertemente lo que nosotros siempre hemos hablado de políticas de ordenamiento territorial, ¿verdad? Donde uno de los temas fundamentales de ese ordenamiento territorial es en algún momento plantearse dónde se puede o no construir, vivir, asentarse como población de una forma planificada y no espontánea como está ahora. Eso significa plantearse muy de fondo políticas de reasentamientos de población, ese de los procesos más complejos socialmente, muy complicados, donde pues con una determinación muy fuerte de una condición de riesgo que obliga a ese proceso de reasentar población, requiere otras cosas, que es un trabajo muy fuerte con la comunidad, requiere desde el Estado tener posibilidades de tener alternativas para la gente en términos, por ejemplo, de vivienda, de suelo apto para que esa gente pueda ir a trasladarse. Son procesos cuyos costos políticos, sociales y económicos son muy grandes, pero si no entramos muy de lleno, muy fuertemente en esas políticas estructurales, creo que dentro de unos 10 años vamos a seguir viniendo a esos programas y no serán cientos de muertos que lamentaremos, sino que probablemente miles. No quisiera pensar que podía pasar el día que tiemble muy fuertemente o que haya terremoto en área metropolitana y todos nuestros asentamientos precarios en zonas de laderas pues pueden ocurrir con ese disparador algún tipo de tragedia que sería sin común dimensión con lo que hemos conocido todavía al momento, pues tal vez haciendo a referencia al terremoto del 76, lo más cercano. Es decir, realmente no podemos dejarnos el lujo de no entrar a fondo con esas medidas, con esas políticas. Lo vamos a ver más adelante, que significan probablemente cambios legales, institucionales, drásticos, pero el país tiene que tomar realmente por la rienda el asunto de esas políticas de ordenamiento territorial con fuerza. ¿Quién es el responsable de tomar el control y de impulsarlas? Sí, aquí yo quiero enfocar también las dos dimensiones que dice Jean Roche del riesgo, por un lado la amenaza y por el otro lado la vulnerabilidad. Efectivamente, ordenamiento territorial es una herramienta completamente lógica para hacer este trabajo, pero en este tema solo voy a dejar la respuesta y me paso la pregunta y me paso al de amenazas. ¿Qué haríamos con 900,000 personas que viven en asentamientos precarios de la zona metropolitana para reubicarlos, ¿verdad? Y dejo ahí la pregunta. Ahora quiero enfocarme en la parte de la amenaza como tal. Es muy fácil ser historiador y no profeta, ¿verdad? Digamos, pongámonos en el lugar de la responsabilidad que implica agarrar una serie de datos científicos sobre el volcán, fumarola, sismicidad, etcétera, y todo lo que el INSIBUME tiene, y tener que tomar la decisión de decir, hay que evacuar 40,000 personas, ¿verdad? Es sumamente difícil. Y entonces en esos procesos es donde nos debemos enfocar. Que no sea una persona, que sea un equipo, que sea un consejo, que se reúna rápidamente, que se reúna regularmente. Si un boletín no está funcionando adecuadamente, que sea boletín y llamada telefónica. O voy y lo busco personalmente y le aviso al funcionario que esta vez la erupción parece ser más fuerte. Entonces hay que ir en esa evolución, ¿verdad? Porque es sumamente complicado monitorear
y predecir una erupción volcánica es quizás una de las cosas de la ciencia más complicadas que hay. No es fácil, ¿verdad? Ahorita la discusión en redes sociales y en los medios es, Conred lo hizo, no lo hizo, Insibuma lo hizo, no lo hizo. No es fácil realmente tomar esa decisión, es muy complicada. La otra cosa tan absurda que está circulando, ¿por qué la reunión sí? ¿Por qué las comunidades no? ¿Porque son pobres? No, no tiene nada que ver con eso. Es cuestión de magnificar y decir qué tan fácil es evacuar 200 turistas que están en 100 habitaciones ahí en un radio muy pequeño y que no tienen nada que perder. Además, que no tienen nada que perder, aparte no están acostumbrados a ver esas explosiones, entonces se asustan y dicen sí, ellos mismos pueden pedir que los evacúen. A evacuar 40,000 personas que están distribuidos en un radio de 30 kilómetros, un delegado que tiene un equipo de 5 personas con 3 vehículos, por favor, no se pueden hacer esas comparaciones. Yo creo que hay que enfocarnos más en la parte de quién toma las decisiones de ordenamiento territorial, incidir, promover que las tomen y mejorar cada vez las capacidades de monitoreo y alertamiento en estos fenómenos, que no son solo volcanes, son huracanes, son terremotos, son fallas tectónicas, y es sumamente complicado hacer ese trabajo. Desde el punto de vista... Pero sí. Este trabajo, por ejemplo, digamos, es sumamente complicado, pero también incide en lo que en un momento conversábamos, la percepción, digamos, y esa dinámica social de las comunidades, ¿verdad? Realmente cómo percibo yo esa amenaza bajo la cual estoy expuesta y esa dinámica social en la que ocurre. Entonces, nosotros hemos insistido recurrentemente en que conocer el riesgo en el que vivo minimiza de alguna forma, digamos, este impacto, porque entonces asumo yo la responsabilidad individual como miembro de la sociedad de que el volcán me genera algún momento esa amenaza. Lo que el ingeniero Varías mencionaba, ¿verdad? O sea, son condiciones totalmente diferentes, son percepciones totalmente diferentes que inciden en esa población. Entonces el tema, en el estado ideal sería que ninguna comunidad y ninguna población estuviera en esa condición de riesgo máxima, pero nuestra condición social de Guatemala, política, económica, nos obliga en algún momento a eso. Entonces lo que tenemos que hacer es, como decía Manolo, mejorar esas condiciones de investigación. ¿Cuánta investigación hemos hecho de los fenómenos que han ocurrido? ¿Cuánta investigación social o con cuántos datos sociales tenemos para que esa construcción social del riesgo no crezca como lo mencionaban y que eventos como estos nos den, digamos, de cara tan grande? Entonces el tema es cómo realmente nosotros también valoramos de manera personal ese riesgo al que me expongo y cómo de manera perceptiva mido, basado en esa confianza, de si evacúo o no, porque el tema ahora en discusión y en esta mesa y en el programa es el volcán, pero hay miles, digamos, de ocurrencias que podemos ahora mismo discutirlas en función de esa prevención que minimicen lo que nos está ocurriendo ahora mismo, ¿verdad? Entonces es también condiciones de educación, cómo educamos. Al principio le decía, estábamos educados, el país, las condiciones, el sistema educativo nos educa para dos cosas. Estamos preocupados de no haga porque se va a caer, no haga porque lo van a asaltar, no pase porque lo van a asaltar, seguridad, no gaste, usted cree que no cuesta ganar el dinero, usted cree que esto, economía. Pero nunca nos educa, el sistema educativo no nos diseña y nos educa para pensar también que hay otros tipos de riesgo a los que estamos expuestos. Entonces eso también forma parte importantísima en cómo mejorar esa dinámica en la que estamos ahora mismo y cómo generar estas condiciones de políticas que hablaba el ingeniero para poder que buen número de la población ya no esté en estas mismas condiciones de las que estaba Pero en la población. Claro, cuando uno mide el riesgo para la población, podría hablar de distintos niveles de riesgo. Me imagino que hay población que está en un riesgo crítico, en donde si esa población no es reubicada, existe una altísima probabilidad de que vaya a terminar en una tragedia. ¿Tiene Conred determinados cuáles son esos puntos y es Conred incisiva, insistente con los organismos del Estado de que tienen que ser evacuados o no? Esa es una condición legal de la que mencionábamos en este nuevo proceso de la nueva ley que se está proponiendo. Nosotros, por ejemplo, tenemos un número de puntos susceptibles en esa dimensión de bajo, mediano y alto riesgo. Y nosotros informamos sobre esos puntos susceptibles, que de hecho en la página ustedes pueden ingresar y es público.
Pero nosotros no podemos más que esa recomendación que hablábamos, porque la ley hasta ahí nos permite hacer la recomendación e informar de esos puntos susceptibles, pero no podemos obligarle a alguien a que tome una medida. A los gobiernos locales, por ejemplo, ¿verdad? Usted tiene la obligatoriedad, nosotros la informamos y recomendamos. Pero más allá de esa obligatoriedad que la ley no nos marca y no nos lo permite, no podemos hacerlo. Por eso el ingeniero hablaba de esa legalidad desde el ordenamiento territorial. Entonces nosotros solamente informamos y recomendamos. Es pública la información de los puntos susceptibles que pueden encontrar en la página. Parte del problema creo que es que tampoco no existe un tipo de rendición de cuentas. Aquí hay funcionarios que tendrían que rendir cuentas por la falta de acción o su inacción, pero se nos terminó el tiempo en este segmento. Comenzamos con usted en el siguiente, ingeniero. Continuamos en inacción. Continuamos en Dimensión hablando sobre la tragedia del volcán de fuego. Ingeniero, empezamos con usted. Sí, los temas críticos en esa tragedia es tener la posibilidad de también determinar justamente el hilo de lo que pasó y de las corresponsabilidades, porque aquí no podemos hablar de una responsabilidad única. Aquí el riesgo tiene que ver con responsabilidades compartidas. Yo creo que eso es algo que tenemos que plantear y yo creo que es absolutamente vital y fundamental analizar lo ocurrido y frente a eso tomar ciertas medidas en términos de los protocolos, por ejemplo, que deben de ser pensados y repensados. Algo no funcionó bien, definitivamente, si no, no estaríamos aquí lamentando esas muertes. Entonces, definitivamente creo que hay una obligación de ver un poco ese proceso y entender lo que pasa. Hemos hablado de esas políticas públicas estructurales de ordenamiento territorial, pero también me parece que hay algo fundamental que es el marco institucional. Y yo creo que la sociedad va a avanzar en la prevención de ese riesgo si logra tener una institucionalidad fuerte, continua, con capacidad de tener la gente adecuada en los puestos adecuados, y ahí hablamos en todos esos temas que tienen que ver con ordenamiento territorial, con gestión de riesgo, con una estabilidad. Hablamos aquí de ley de servicio civil, hablamos la obligación que tenemos de tener la misma gente durante tiempo capacitándose, aprendiendo y teniendo una acumulación. Reaccionar frente al riesgo significa tener una gran experiencia del manejo de momentos de crisis. Las personalidades tienen que ver con esto, la posibilidad de tomar una decisión X en el momento X que va a salvar vidas o no, es algo que tiene que ver con un recorrido, con un pasado, con una experiencia, que al final nuestro marco institucional incipiente hace que tenemos rotación muy fuerte en nuestras instituciones. Las municipalidades, por ejemplo. Las municipalidades para hablar de algunas, las instituciones públicas para hablar de otras, ministerios, secretarías, la misma CONDRER, CGPLAN, otros, y eso nos permite acumular experiencia y capacidad de reacción en los momentos adecuados. Y eso creo que es un tema que necesitamos poner en el fondo del debate. No hay un aprendizaje al final. Pues está en ruptura, en proceso de ruptura, cuando hay cambios políticos que hacen que haya cambios institucionales fuertes, ¿verdad? Y eso creo que ese es un tema que tenemos que tener muy claro. Yo creo que en esa línea un buen ejemplo que estamos teniendo ahorita, y ya lo habíamos tenido en Cambrai, son los equipos de rescate. Estos héroes que están ahí desde el primer momento rescatando personas. Es increíble la capacidad que tienen, es increíble el nivel de entrenamiento y de efectividad que tienen. ¿Por qué? Porque esas instituciones no tienen ese componente político, ese componente de inestabilidad. Entonces son personas que están en su puesto, conocen su trabajo, y eso hay que reconocerlo, ¿verdad? La parte de búsqueda y rescate ha quedado demostrado ya en Guatemala que tenemos muy buenos equipos de búsqueda y rescate. Ahí están los resultados. Y ese mismo modelo, digamos, habría que promover en el resto de líneas de trabajo. Los presupuestos, ¿verdad? Para las instituciones. Me parece que si entramos a las páginas web de finanzas y todo, algunas instituciones, en lugar del presupuesto ir creciendo, más bien va bajando. Tienen que recortar personal en algunos lugares. Entonces todo eso también es importante analizarlo. Como digo, es muy cómodo en un momento como este levantar el dedo y apuntarlo. Yo creo que más bien hay que reflexionar y todos juntos intentar mejorar, porque no es el momento, ¿verdad?, para estar buscando culpables,
sino que hay que hacer las lecciones aprendidas en aras de que no va a ser lamentablemente esta la última crisis que nos afecta. Y para digamos, dar un poco de mi opinión, en ese sentido de aumentar esas capacidades técnicas también, en algún momento también perdemos, digamos, la línea de visibilidad de lo que implica la participación ciudadana, porque no solo implica, digamos, mantener esos cuadros técnicos en las instituciones, sino también cómo se empodera a la población a partir del propio conocimiento y su percepción del riesgo, ¿verdad? Para que ellos sean mismos los protagonistas de estos procesos de desarrollo local y que sean ellos quienes exijan a quien corresponda hacer esa dinámica y ese cambio social. Porque a veces nos centramos, digamos, en las instituciones, en lo que decía Manolo, en el señalamiento de las instituciones, pero también cómo esas instituciones se empoderan, digamos, a que cada persona tenga participación ciudadana en lo que implica esa construcción social de riesgo, porque también soy parte de ella. Y como dice Manolo, ¿verdad? O sea, lo deberíamos no lamentar, deberíamos de tener un cuadro técnico totalmente tecnificado, los equipos de búsqueda y rescate, los que hacen un proceso de preparación, de formación, de capacitación, de educación, pero también enfocados a la población, porque finalmente es la población quien es la más afectada, quien incide en su propio desarrollo y quien por medidas, por pobreza, por falta de oportunidades o por miles de acciones en esas vulnerabilidades de las que hablamos, se ven obligados a vivir en esa condición de riesgo. Entonces también ellos forman parte de este proceso, ¿verdad? No solo la continuidad de esos cuadros es sumamente importante, seguro que sí, ese proceso de desarrollo de capacidades que se va a lo largo del proceso, pero por ejemplo, nosotros solemos decir, ¿cuánta gente es realmente capacitada o tecnificada en el tema de gestión de riesgo? ¿Cuánto de las instituciones? O sea, ese cúmulo de experiencia y ese conocimiento empírico que se adquiere a través de la experiencia es lo que a veces nos permite hacer esa revaloración de dejamos o no dejamos de hacer, hicimos o no hicimos, o sea, cómo fue ese proceso con esa comunidad, por qué en este momento esos estados emocionales de los que hablábamos al principio, cómo inciden en la toma de acción o en la toma de decisión de ese momento en particular. Pero eso no solamente es con los cuadros técnicos de las instituciones, es también con quien convive y aprende a vivir con ese riesgo. Entonces también es importante esa valoración de... Claro, yo entiendo el punto de que como ciudadanos tenemos que estar conscientes de ese riesgo y tomar en la medida de lo posible responsabilidad del mismo, porque ciertamente hay personas que incluso no por una situación de falta de recursos, sino por una irresponsabilidad, por ejemplo, se van a construir en lugares que no son aptos. Eso lo podemos ver, hay construcciones que no son para nada sencillas, que están de hecho en un lugar de alto riesgo. Ahí hay parte de la responsabilidad, pero mi cuestionamiento sería construir esa cultura ciudadana es parte de las atribuciones de Conred. ¿Tiene Conred los recursos necesarios? ¿Necesita un empoderamiento más allá de lo que tiene actualmente? ¿Cómo lo evalúa usted desde adentro? Es una competencia, más que responsabilidad, es una competencia institucional si vemos a Conred como el sistema que formamos, no como la Secretaría Ejecutiva de Conred, que a veces cometemos ese error. O sea, la Secretaría Ejecutiva de Conred somos un grupo, un cuadro de recursos humanos haciendo diferentes acciones. El sistema Conred implica un sistema educativo donde incide educación inicial, media y superior. ¿Cuántas universidades del país cuentan con una carrera de gestión de riesgo? Incide a través de las secretarías y el ordenamiento territorial, incide a través de una asociación de municipalidades, o sea, entendiéndose como todo ese conglomerado de instituciones que forman el sistema, o sea, tenemos esa competencia de generar esa condición en toda la población, pero desde su inicio, o sea, cómo voy formando y educando a un nuevo ciudadano, para convivir o aprender o por lo menos conocer el riesgo, y no el riesgo, sino las diferentes amenazas que inciden en un riesgo a los que estamos expuestos. Entonces el tema es... Yo creo que hay algunas cosas también estructurales y más de raíz que no podemos dejar de lado y que tiene que ver con la política habitacional del país. Tiene que ver que nuestra política habitacional tiene ya de por sí un déficit de más de 1,5 millones de vivienda. Guatemala es un país que está en un proceso violento y fuerte de urbanización. Todavía ni siquiera ha empezado realmente su curva más fuerte, que va a ser en los próximos 20 años. Y ya partimos de un déficit de vivienda de 1,5 millones. Significa que en los próximos 20 años podemos llegar a 3, 4 millones siguiendo las tendencias actuales. Y cuando hay déficit de vivienda, ¿qué es lo que pasa? La gente se van a instalar donde pueden porque es el único lugar donde les da una opción
instalarse, vivir, porque el suelo es más barato, porque hay posibilidad de autoconstrucción, hacen su champita sin reglas y en la informalidad. Y ese tema es para mí el tema muy de fondo. Si no logramos hacer de que el mercado inmobiliario, por un lado, es decir, que produzcamos en el mercado vivienda social accesible para los más pobres. Y eso tiene que ver con el mercado y tiene que ver con políticas públicas, con incentivos, con señales, con un conjunto de entramado de instrumentos que nos permiten que a las 600.000, 700.000 familias de clase media baja o más baja tengamos la posibilidad de que esas familias tengan una solución habitacional en un lugar apto. Si no hacemos esas políticas de fondo, pues estaremos frente a una proliferación de esos asentamientos informal, como los que vemos. El rasgo del tema del domingo, de que nos interesa hoy, es un rasgo más rural, de comunidades rurales que crecieron sin planificación, que eran probablemente la gente de las fincas o repatriados o gente que se instalaron en medio de la nada, porque realmente algunas imágenes de esas comunidades están totalmente aisladas, sin comunicación. Pero lo mismo ocurre en lo urbano cuando pasa en los asentamientos precarios, en las laderas de nuestros barrancos. Es decir, la gente va a vivir porque es el único lugar que les queda como opción. Entonces, como sociedad, creo que una de las grandes preguntas de fondos es cómo logramos pues tener los instrumentos para mejorar esa política habitacional, y eso significa presupuesto. Ahí creo que la tercera gran dimensión, la política pública, la institucionalidad, y el presupuesto es la otra pata de esa ecuación más de fondo, más allá de los elementos de la alerta y de los protocolos. Entonces ahí necesitamos como sociedad pensar hasta dónde podemos permitir y hasta dónde tenemos que financiar ese desarrollo habitacional seguro. Y de hecho, en los años 70, 80 se tenía cierta política habitacional a muy pequeña escala, pero se tenía. Eso se abandonó por completo a finales de los años 90, tal vez, y no hemos tenido realmente un rol del Estado en eso, y la pregunta es cómo lo recobramos, pero se nos terminó el tiempo en este segmento. Continuamos en Dimensión. Llegamos al último segmento del programa de esta noche, hablando sobre gestión de riesgos en Guatemala a propósito de la tragedia del volcán de fuego. ¿Cómo logramos estructurar esa política de vivienda después de que se desmanteló? ¿Cómo se le ve el valor, el rol que puede tomar el Estado en esto? Y quitamos un poco la ideología de todo esto, sí, que a veces contamina la discusión. Con este tema que cerramos el segmento anterior, es bien interesante hacernos esta reflexión. Se dice, en base a este fenómeno, que esta erupción es mucho más fuerte que la de 1974, que había sido la última o la más reciente fuerte, ¿verdad? Reflexionemos, ¿será que la erupción en su magnitud como fenómeno fue más fuerte o de repente fue del mismo tamaño, pero el impacto que genera es lo que lo hace ver más fuerte? Porque ahora resulta, en el 74, cuando ese piroclasto bajó, no encontró muchas viviendas a su paso. Ahora hay más y presión ahora demográfica. El piroclasto baja y hacia donde vaya encuentra viviendas, fincas y la exposición. Entonces, esas son las cosas que realmente hay que valorar. Y aquí sale muy bien la parte teórica que habla de riesgo ya existente, y entonces con el riesgo existente lo único que nos queda es mitigar y convivir y aceptar y prepararnos. Y por el otro lado, el riesgo que todavía no hemos construido y que no debemos construir. Y en esa línea es lo que vos decís, hace valioso ese enfoque, porque lo primero que deberíamos de hacer es proponernos a través de políticas públicas y legislación y trabajo institucional que no se construya más riesgo. Eso ya sería un gran paso. Y luego entonces ver y seguirnos organizando en cómo lidiar con ese riesgo que ya se construyó y que ya existe. Riesgo prospectivo y riesgo correctivo, ¿verdad? Ese balance creo que es el que debemos analizar, pero debemos entrar con fuerza a la parte de no construir más riesgo. Y ahí en ese tema, digamos, de la vivienda, por supuesto, o sea, tiene que ver mucho con ingreso, fundamental, pobreza. No olvidamos los indicadores, un país en donde el 60% de la población
está en pobreza y lo que tiene que procurar cada día es su sobrevivencia alimenticia, etcétera, la vivienda va a quedar muy hay abajo. dos políticas que ahorita, instrumentos que se están pensando. Una tiene que ver con la construcción segura, porque uno de los grandes factores de riesgo es si la casa que yo construyo en lo informal o autoconstruyo, pues no tiene las bases constructivas suficientemente sólidas y pasa más que todo un terremoto y entonces se me derrumbe la casa. Entonces hay programas novedosos que se están implementando en América Latina que toman de partida la situación de esa autoconstrucción y que con medidas de subsidios, de incentivos, permiten a las familias mejorar la capacidad y la calidad estructural de su casa, incluso fomentando la construcción de un segundo piso, pero con, por ejemplo, unas medidas de columnas, de reforzamiento estructural muy fuerte. Esos son programas que están funcionando en Brasil, en Tailandia, en esos países donde pues, hay una similitud muy grande con nuestra condición de informalidad. Lo otro es algunas medidas que se están discutiendo de un fondo de ahorro nacional para la vivienda, donde un poco el mismo mecanismo que los trabajadores formales estamos ahorita aportando al IRTA, pero en lugar de aportar a un IRTA, no al lugar, sino que podemos aportar a un fondo de ahorro que nos permite pues tener, al menos después de un cierto tiempo, una posibilidad de ir con un crédito. Y eso funciona para el sector formal, pero en cierta forma lo podemos vincular con algunas experiencias que tienen los colombianos, por ejemplo, de un fondo de ahorro voluntario que pues se hace donde las familias, lo que hacen las microfinancieras, depositan durante un par de años una disciplina del ahorro y entonces ya las entidades financieras se dan cuenta que hay una capacidad de repagar un crédito. Entonces yo creo que el país debe de caminar muy fuertemente con financiar la vivienda. Creo que no lo vamos a hacer con los subsidios que tenemos actualmente del presupuesto nacional. Hay que ser muy creativos en las formas de plantearlo, pero ya es un tema que es absolutamente vital para evitar efectivamente llegar a esos ¿Y qué instituciones escenarios. tienen que estar liderando? Aquí tenemos un problema. El país no cuenta más allá de un viceministerio de vivienda que está dentro del Ministerio de Comunicaciones y la vivienda es la preocupación número 1000. Primero es carretera, segundo es carretera y tercero es carretera. Y si se dan cuenta ustedes del presupuesto del Ministerio de Vivienda, del viceministerio de Vivienda, es una décima parte de lo que, cuando bien va, de lo que significa el presupuesto general de comunicaciones. Nosotros hemos estado impulsando en el marco de la agenda urbana de Guatemala hace algunos años la construcción de la puesta en marcha de un Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano para que realmente tenga el nivel que se merece una problemática que es probablemente de las más fuertes y que además de ser problemática también es, decimos a veces, solucionática, porque activar el sector de la construcción y la vivienda es para la economía, para el crecimiento del Producto Interno Bruto, algo que puede ser muy bueno. Es de los sectores que pueden permitir crecer en el futuro para el país 6, 7, 8% del PIB. O sea, estamos frente a algo que es sustancialmente muy bueno, pero es una política pública que tiene que ser otra vez pensada muy bien y que se articula con esa que planteamos de ordenamiento territorial. Entonces, vivienda habitacional y ordenamiento territorial para que no construyamos esas viviendas en zonas de riesgo donde otra vez también las municipalidades, y aquí tenemos que también hablar de las municipalidades, sus responsabilidades en el ordenamiento territorial, en proveer ese suelo y ese acceso al suelo accesible para los más pobres y en también las dimensiones de riesgo donde son corresponsables, pues lo vimos en el caso del Cambrai, por ejemplo, en lo que es otorgar licencias de construcción en los lugares donde se deben, ¿verdad? Entonces creo que ya no deberíamos de permitir, digamos, como sociedad una tercera oportunidad de volvernos a reunir bajo estas condiciones, sino que como medidas sumamente visibles y tangibles ya mismo, ¿verdad? Empezar por el ordenamiento territorial sería, digamos, un buen inicio y una buena reflexión y un buen resultado de lo que ahora mismo estamos pasando como sociedad, que podría ser la invitación, digamos, a todos los gobiernos locales para empezar con esa parte. Somos 340 municipios y solamente 17, recién leímos en un medio de comunicación escrito, que cuentan con los inicios de ordenamiento territorial, perdón. Entonces creo que esto, de esas lecciones que normalmente solemos decir teóricamente que aprendemos de las tragedias, debería de ser un producto muy tangible y visible, digamos, como invitación a los gobiernos municipales para hacer o iniciar, digamos, el proceso de ordenamiento territorial, hacer también un mapeo de recursos, incluso municipales, ¿verdad? O sea, realmente con cuánta población cuentan, con cuánto recurso municipal cuentan para poder estar preparados ante un evento de cualquier tipo, dadas las condiciones de vulnerabilidad en las que la sociedad guatemalteca
vivimos. Preocupa mucho cuando uno piensa el rol de las municipalidades, sobre todo cuando uno ve a ciertos personajes de algunos alcaldes que realmente, en vez de representar respeto, lo que representan, pues es una tragedia ellos para sus comunidades, porque están pensando en hacer shows antes de que realmente trabajar en pro de las comunidades. Con la materia prima que tenemos de alcaldes, ¿podemos lograr eso? ¿O tiene que ser un ente más a nivel centralizado? Nosotros tenemos que luchar por ese cambio y por esa sensibilización. Yo pongo el ejemplo del trabajo que hacemos nosotros desde Cooperación Internacional, desde Naciones Unidas, siempre abogando por los principios que pongan a las personas en el centro de cualquier decisión, no solo humanitaria, pero también de planificación, de vivienda, de todo lo que hemos estado hablando hoy, debe llevar siempre en el centro a las personas como punto objetivo. Entonces nosotros hacemos mucho trabajo de incidencia con alcaldes, con autoridades, somos aliados y... ¿Y cómo les va con los alcaldes? Hay de todos tipos de alcaldes, hay muchos alcaldes muy conscientes y muy abiertos a recibir ese apoyo. Hay otros alcaldes que cuesta un poquito más, pero no debemos desmayar. Y hay algunos con los que no se puede, me imagino. Y hay algunos en los que durante cierto tiempo definitivamente no se puede. Cuando no se puede por el lado de la autoridad local, pues entonces nos vamos por el liderazgo comunitario y de esa forma intentamos buscar un camino, porque no se vale, digamos, que por encontrar esos valladares nos detengamos y no hagamos el trabajo. Pero digamos, hay alcaldes, digamos, de lo que decía Manolo, que aunque no tengan, digamos, ellos el compromiso completo, o sea, nosotros insistimos en que la población también sea, digamos, el actor primordial en ese desarrollo local, porque nosotros tenemos experiencias muy buenas en donde incluso nos ha sorprendido que la misma localidad, en las últimas elecciones de alcaldes municipales, nos invitaron, ya no como ser parte, ni liderazgo, ni facilitadores de un proceso, sino como invitados, porque hicieron un foro municipal, y entonces sentaron a los candidatos a alcaldes y los comprometieron ahí ante la comunidad públicamente a que firmaran un documento que al plan de gestión integral de riesgo le iban a dar continuidad y planificaron para 10 años. Entonces, si logramos esa concepción y ese empoderamiento, digamos, el tema de los alcaldes, aquellos que no se comprometen, aquellos que más allá de representar simplemente, pues ya lo hemos visto, el video allí que claro, trasciende. Lamentable. Exacto, entonces la población también tiene la capacidad esa de exigir y de incidir en a quién elige para que lo represente y a quién le da continuidad a ese plan también. Es importantísimo que ese poder, digamos, nazca de la misma comunidad. ¿Qué anuencia ven ustedes con las autoridades locales para implementar todo esto que usted mencionaba, ingeniero, de todo este plan de... Yo creo que tal vez una de las reflexiones ya finales que podemos hacer es que unas palabras que puso Manolo de inicio, estamos desbordados por la velocidad tanto de la magnitud de los eventos y la frecuencia de los eventos físicos, sean esos climáticos, y eso sabemos que van a ser cada vez más frecuentes y más intensos, o de otra naturaleza como el de ayer, que no tiene nada que ver con eventos climáticos. Pero el punto es que estamos desbordados porque nuestra demografía, para empezar, nuestros cambios sociales se producen a una velocidad que hace que las reacciones, las acciones que estamos planteando nosotros, las políticas públicas, van a un ritmo mucho más lento. Necesitamos repensar mucho nuestra institucionalidad frente a eso. Estamos haciendo un esfuerzo brutal. Yo creo que sí hay que tomar dimensión de la magnitud de lo que significa responder a situaciones como estas, del punto de vista financiero, de los costos económicos, sociales y políticos que significan plantear y tomar decisiones en la línea de reducir esa vulnerabilidad, tanto en el plano del desarrollo en sí, ¿verdad? En el plano de los servicios públicos que esas municipalidades ofrecen a la población y la forma en la cual lo hacen, y en la transformación misma de esas instituciones. Hay un instrumento muy interesante que se llama Ranking de la Gestión Municipal que trabaja CGPlan y que nos permite medir en 5 o 6 grandes indicadores cuál es la
la situación de la entidad municipal. Entiendo que 90% pierden el examen, ¿verdad? Entonces, muchos pierden el examen y eso se traduce después, obviamente, en la imposibilidad de responder a esa problemática. Y, digamos, esas las municipalidades, si lo haríamos para nuestras instituciones nacionales, probablemente estaríamos también en un examen donde perdíamos mucho. Por eso que no es solo de echar culpas, como decía Manuel hace un tiempo. Entonces, lo que creo es que darnos cuenta de la magnitud de la transformación de la sociedad, de las instituciones, de la contundencia en términos de política pública, del poder de decisión. El ordenamiento territorial tiene que ver con ciertamente un enfoque participativo, pero en algún momento alguien dice, mire, aquí señores, ustedes no van a poder vivir eventualmente en el futuro. Su propiedad no va a ser apta para que sea construida para temas de vivienda, porque está en una zona de riesgo o está en una zona donde necesitamos mantener los bosques o las cargas hídricas. O sea, detrás de una decisión de ordenamiento territorial hay un poder muy fuerte, una responsabilidad muy grande, pero una resistencia que va a ocurrir en la población, y entonces en ese marco es donde necesitamos municipalidades mejores preparadas, cambiar probablemente el diseño institucional. Nosotros en la agenda urbana se plantea pensar una escala metropolitana, no solo para la ciudad de Guatemala, sino que para las 9, 10 ciudades intermedias, porque la división municipal actual no permite tomar en cuenta esa escala de los fenómenos que están en una dimensión mayor. Entonces hay que repensar ese marco, incluso probablemente de nuestra escala administrativa, para hacerle más robusta, más eficiente, y eso creo que es el deber después de una tragedia como el día de hoy, repensar todos esos elementos. Lo que es cierto es de que todo lo que ustedes mencionan estamos muy atrasados, ¿verdad? Con lo que se necesita hacer realmente para poder evitar este tipo de tragedias, pero lo que se necesita es liderazgo y tener la visión clara para poderlo emprender, porque si no vamos a estar en este proceso de limbo en donde nadie toma el liderazgo para hacer esos grandes cambios y fortalecer instituciones como Conred, que yo creo que a lo largo de los años, pues es una institución que ha ido jugando un papel pues más importante en este tipo de problemática, pero sin duda alguna necesita ser fortalecida, ¿verdad? Con más presupuesto, ¿verdad? Con una ley distinta. Con una ley diferente. Pero son cosas que se tienen que hacer. Exacto. Entonces, la invitación pues es que justamente más allá de la culpabilidad, como decía Manolo, sea, digamos, el momento de reflexión, pero con cosas muy puntuales y productos y resultados tangibles que en el menor tiempo posible podamos ir viendo ese cambio de las instituciones sociales que hablaba el ingeniero. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias a ustedes por su participación en esta noche. A ustedes muchas gracias por su atención. Nos vemos el próximo domingo.